En este tramo del programa nos vamos a dedicar un tiempito, aunque sea, para tratar de pensar qué está pasando con los discursos que circulan en la Argentina, ¿no? Un discurso del presidente Javier Milei hace muy pocos días en un foro internacional que trajo muchas repercusiones, que valió que el fin de semana en la Argentina se movilizara decenas, cientos de miles de personas en distintos lugares del país, repudiando, incluso con etiquetas que es el repudio a un discurso calificado como fascista y como racista y como discriminatorio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y violento, sin duda. A ver, hay nuevas formas de la política de vincularse con la sociedad, de eso ya no quedan dudas, con un discurso más de centro-derecha. Ahora, Milei lo está llevando ya un paso más. Bueno, de esto vamos a hablar con Roy Ora. Él es historiador, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de San Andrés y de la Universidad de Quilmes también. Roy, te saludamos, buenas noches y gracias por el tiempo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué un presidente como el argentino, que está mostrando un relativo éxito en economía, o por lo menos temporalmente un éxito en la economía, que tiene el acompañamiento mayoritario de la sociedad, según lo que dicen las encuestas, recurre a estos discursos extremos en temas que se salen de esa área, que van a otro, que son más polémicas? ¿Por qué se recurre a esto? ¿Tenés una idea? ¿Lo has visto en otros momentos u otras etapas históricas de la Argentina, Roy? La respuesta es difícil. La verdad es que a mí me intriga mucho porque, como vos decís, Milei ha tenido un éxito muy considerable en los temas centrales de su agenda, en los temas que más le interesan al público que él le habla. Y ese tema central es la baja de la inflación, de alguna manera la normalización económica. La agenda misma de modificación, transformación de derechos sociales, la agenda más reaccionaria, la agenda que puede ser calificada de fascista incluso, yo no creo mucho en esa palabra, pero hay gente que la utiliza. Me parece que esa es una agenda mucho menos potente, mucho menos valiosa. Es una agenda que mucha gente ve con sospecha, incluso, por supuesto, los votantes de Milei, ¿no? Hay que decir también que es una agenda singular que coloca a Milei en algo que me parece a él le interesa, que es un lugar importante en el concierto internacional. Lo pone en el lugar en el que a él le gusta, que es al lado de algunas figuras importantes, primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y otros mandatarios europeos que se ubican en el extremo derecho del arco político y que tienen ellos en muchos casos una agenda reaccionaria. Pero hasta parece doblarle la apuesta a algunos de ellos inclusive, ¿no? Donald Trump habló de las diferencias entre varones y mujeres, que no iba a haber otras miradas de género, y él va días después a Davos y hace un discurso mucho más fuerte, incluso vinculando homosexualidad con pedofilia y otros delitos. Sí, un discurso horrible y un discurso sobrecargado e iniciativas sobregiradas. Hoy nos enteramos que quiere sacar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Y esto yo creo que dice algo de los rasgos personales, particulares, singulares del presidente, que, quiere ubicarse en ese lugar. Esto a nosotros nos suena extraño, y es un poco extraño, porque mirándolo en una perspectiva de más largo plazo, saca a la Argentina del lugar en el que había estado durante mucho tiempo, en el mapa político ideológico. Si uno pregunta, le preguntan al extranjero de cómo se explica la Argentina, siempre tuvieron dificultades, y nosotros tuvimos dificultades para explicarla. ¿Por qué? Porque había un gran nombre ahí que era peronismo, que no era, en la visión de los de afuera, por lo menos, ni derecha ni izquierda, digamos, una cosa muy idiosincrática. Y ahora eso parece se está terminando. Se está terminando porque la Argentina se está organizando, se está alineando, como ustedes decían, en torno a un eje de derecha, o sea, de derecha extrema, podríamos incluso decir, que es extraño, es ajeno a nuestras tradiciones político-culturales, pero que aparentemente al presidente Milei le interesa profundizar. Entonces yo creo que hay algo acá bien idiosincrático de lo que él está tratando de hacer. Ahora, bien atrevido también, uno podría decir. Sí, ahora, ¿cuánto de pragmatismo hay en esto? A ver, sin duda que es intencional la agenda que él está empezando a abrir, pero digo, sería mucho menos conflictivo hacia adentro del país ser liberal en términos económicos y no meterse en cuestiones tan conflictivas en lo social y en lo cultural, o lo utiliza como una estrategia para confrontar con otras fuerzas políticas.
Yo creo que hay dos dimensiones de esta. Una es la famosa, la bendita batalla cultural. Entretengo a la ciudadanía, entretengo a la población, pongo temas en discusión que no son temas centrales, mientras tanto logro que la economía se recupere y de esa manera logro un apoyo ciudadano mucho más amplio. Eso me parece es parte de la cosa. Es fulbito para la tribuna, para decirlo con las palabras que a veces se lo describe. Entretenimiento. Pero yo creo que también hay una dimensión ideológica en las ideas que promueve Milei, que no son ideas que estén muy arraigadas en la sociedad argentina, son ideas que solo sectores muy minoritarios, sectores relativamente marginales de nuestra vida pública suscriben, ¿no? Nuestros países tiene, por supuesto, sus diferencias políticas, hay debate político, hay debate ideológico, pero es un país bastante consensual. Si uno lo mira en el largo plazo, en el último siglo, en general siempre triunfaron las propuestas centristas, es decir, la Unión Cívica Radical en su momento, después el peronismo, que decía, esos dos partidos decían no somos ni de derecha ni de izquierda. Y después cuando gobernó el PRO, que estaba un poco más colocado en el arco derecho, decía nosotros venimos a modernizar, no a llevar a la Argentina hacia un alineamiento ideológico distinto, ¿no? Entonces yo creo que hay algo muy original y eso me parece es muy difícil de explicar si no es apelando a rasgos de la personalidad del actual presidente. Ahí están pasando cosas también raras en la Argentina, ¿no? Porque así como hoy los consultores muestran encuestas que dicen que Milei tiene una aprobación del 40 y pico, 50%, también hay un artista, por ejemplo, como Soledad, que el fin de semana en el escenario de Cosquín hizo un discurso sin nombres propios, sin alusión directa, pero que claramente estaba dirigido o era un discurso en contra del discurso de odio que ella de alguna manera dio a entender del gobierno. Y también fue aplaudida, y fue aplaudida por una plaza absolutamente heterogénea, donde conviven en ideologías, acervos culturales distintos, ¿no? Entonces, ahí es como que se mezclan planos diferentes, me parece. Con un perfil, ¿no?, muy distinto que el de Lali Exacto. Espósito, por ejemplo. Sí, yo creo que a la mayor parte de los argentinos no le gusta la agenda del presidente Milei en aquello que hace a revisar las conquistas liberales, lo voy a poner en estos términos, de las últimas décadas. La idea de que una sociedad más libre, donde cada uno hace la vida que tiene ganas de hacer, más respetuosa hacia más tolerante hacia la diferencia social y sobre todo la diferencia sexual, diferencias de género, etcétera. Todo eso me parece que es algo que una parte muy importante de la Argentina aceptó y una parte también significativa ve con buenos ojos. Por supuesto, el avance en esa dirección, que fue en parte iniciativa del gobierno de Cristina, también del de Macri, también de Alberto Fernández, una parte de eso es rechazado y ha provocado reacciones en el frente más conservador, en el mundo más cercano a la Iglesia Católica, pero creo que esas reacciones no tienen la envergadura, la potencia que les da el discurso violento de Milei en torno a estas cuestiones, ¿no? Entonces, mi impresión es que veremos más adelante si efectivamente esta es una agenda que, además de provocar, de irritar, de buscar entretener, se traduce en iniciativas de política pública sustantivas. Hace unos días se discutió la cuestión de, bueno, ¿qué hacemos con los femicidios? Lo más probable es que el gobierno vaya para atrás. Me parece que eso va a suceder en varios campos que se tocan con esta problemática, ¿no? Y si es así, bueno, creo que sin renunciar, sin pedir perdón, sin decir me equivoqué, lo que va a hacer el presidente Milei es apoyarse en aquello donde es más fuerte, ¿no? Que es el plano de la economía, la idea de que la Argentina estaba metida en un callejón sin salida, que con un Estado tan grande, una economía tan cerrada, con poco crecimiento, no hay fórmula política que alcance y que había que dar un golpe de timón y que el gran desafío que tiene la Argentina es volver a crecer y que si logramos eso vamos a poder discutir de maneras más civilizadas nuestras diferencias en torno a otros temas. ¿Qué efectos dejó la marcha del sábado? Digo, ¿fue masiva? ¿Las movilizaciones que vimos fue federal? ¿Se la puede comparar con la marcha por las universidades? Creo que la marcha universitaria de abril fue mucho más grande. Fue mucho más grande, tuvo un despliegue geográfico más amplio, tocó muchas fibras muy sensibles en lugares incluso donde
el gobierno, la Libertad Avanza, tuvo éxitos electorales muy considerables. Córdoba, en fin, muchas provincias del interior. Esta fue una marcha más reducida, más acotada, pero de todas maneras muy significativa, y pienso yo, pese a que no hubo una movilización tan grande, una parte muy importante de la ciudadanía la vio con buenos ojos, diciendo, hay cosas de la Argentina que están bien y lo mejor es no tocarlas. Lo último, para cerrar, a ver si en clave histórica nos podés aportar algo, porque hay un ruido también en esto de un gobierno y un presidente particularmente ultraliberal en lo económico, pero absolutamente conservador, personalmente diría hasta retrógrado en algunas ideas que tienen que ver con esto que estábamos hablando, el tema de la organización social, los mandatos culturales, la cuestión de género, familiar, claro. La organización familiar, la diversidad sexual, etcétera. Sí, yo creo que ahí Milei va a contramano de la historia. Va a contramano de la historia, no, me parece que no hay ningún ejemplo de una iniciativa política de este carácter, ¿no? No lo encontramos si uno tiene que buscar en los últimos presidentes que de alguna manera se acercaron, en democracia estoy hablando, ¿no? Se acercaron a la corriente liberal. Me parece que ni siquiera el presidente Macri tiene que ser colocado cerca de ese Nada que ver, plan, claro. ¿no? Y basta pensar en las familias de los últimos 3 presidentes, son todas familias del siglo XXI. Los 3 últimos presidentes tienen en su familia personas que han hijos, parientes cercanos, que han hecho elecciones de vida, de género, no convencionales. Entonces yo creo que eso nos está diciendo algo sobre cómo ha cambiado la sociedad argentina y cómo va a seguir cambiando. Y entonces cualquier programa reaccionario, cualquier programa que aspire a dar vuelta atrás, a llevar el reloj hacia el pasado, está condenado al fracaso. Roy Ora, muchísimas gracias por este tiempo y por ¿eh? conversar con Tres Poderes y la radio y televisión santafesina. Un placer, muchas gracias por llamar.